Cada vez que enciendes las noticias, ves la misma historia: Israel contra Irán. Missiles. Amenazas nucleares. Declaraciones de guerra. El mundo piensa que este conflicto empezó con la política del siglo XX, pero están equivocados. Este odio empezó hace más de 4000 años. Empezó en el vientre de una mujer llamada Rebeca, cuando dos bebés luchaban dentro de ella. Empezó con dos hermanos gemelos que se odiaron antes de nacer. Y Dios mismo dijo en Malaquías 1, 2-3, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hoy vas a descubrir la raíz bíblica del conflicto más antiguo del mundo, y lo que Dios anunció sobre su desenlace. Génesis capítulo 25. Rebeca, esposa de Isaac, estaba embarazada de gemelos. Pero algo extraño ocurría. Los bebés se agitaban violentamente dentro de ella. No era un embarazo normal. Era una guerra antes de nacer. Rebeca, angustiada, clamó a Dios: ¿por qué me pasa esto? Y Dios le respondió con una profecía que marcaría la historia de la humanidad. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios no estaba hablando solo de 2 bebés. Estaba anunciando un conflicto que duraría miles de años. El primero en nacer fue Esaú. Nació rojo, cubierto de pelo como un manto de animal. Era fuerte, impulsivo, un cazador del campo. El segundo nació agarrando el talón de su hermano, como si intentara detenerlo. Lo llamaron Jacob, que significa el que agarra el talón. Desde el primer segundo de vida, estos dos ya competían. Esaú se convirtió en el favorito de su padre Isaac. Jacob era el favorito de su madre Rebeca. Pero había algo que lo separaba más que la preferencia de sus padres: la primogenitura. El derecho del hijo mayor a heredar la bendición de Dios. La promesa que venía desde Abraham. Y esa bendición cambiaría todo. Un día, Esaú volvió del campo agotado y hambriento. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas rojas. Esaú le dijo: «Dame de ese guiso rojo porque estoy desfalleciendo». Y Jacob respondió: «Véndeme primero tu primogenitura». Era una oferta absurda. Cambiar la bendición de Dios, la herencia espiritual de Abraham, por un plato de comida. Pero Esaú dijo: «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?». Y la vendió. Hebreos 12:16 lo llama profano. No porque comiera lentejas, sino porque despreció lo sagrado. Esaú no valoró la promesa de Dios. Y ese desprecio tuvo consecuencias que duran hasta hoy. Pero la historia no terminó ahí. Años después, cuando Isaac estaba viejo y casi ciego, quiso dar su bendición final a Esaú. Pero Rebeca y Jacob tramaron un engaño. Jacob se disfrazó con pieles de cabra para simular la piel velluda de Esaú, y se presentó ante su padre. Isaac lo bendijo creyendo que era Esaú. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, Génesis dice que alzó su voz y lloró con gran amargura. Y pronunció las palabras que encendieron un odio de siglos: «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Ese fue el momento exacto en que el odio entre 2 linajes quedó sellado. Detente un momento. Esaú no perdió la bendición solo porque Jacob lo engañó. Esaú ya la había vendido antes. Ya la había despreciado. La trampa de Jacob fue pecado, sí. Pero el verdadero error de Esaú fue no valorar lo que Dios le había dado. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cambiamos lo eterno por lo inmediato. Sacrificamos el plan de Dios por la comodidad del momento. La historia de Esaú es una advertencia. Cuando desprecias las promesas de Dios, las consecuencias no solo te afectan a ti. Afectan a generations enteras. Jacob se convirtió en Israel. Dios mismo le cambió el nombre. De Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, nació el pueblo elegido de Dios. Pero Esaú también fundó una nación. Se estableció en una región montañosa llamada Seir, al sur del Mar Muerto, y su pueblo se llamó Edom, que significa rojo, como el guiso que cambió su destino. Los edomitas fueron enemigos perpetuos de Israel durante siglos. Pelearon contra ellos en el desierto. Les negaron el paso cuando salían de Egipto. Se alegraron cuando Babilonia destruyó Jerusalén. Abdías 1:10 dice: «Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre».
Pero de Esaú nació alguien peor que Edom. Génesis 36 horas y 12 minutos dice que Amalec fue nieto de Esaú. Y Amalec se convirtió en el peor enemigo que Israel jamás tuvo. Cuando los israelitas acababan de salir de Egipto, débiles, cansados, caminando por el desierto con mujeres, niños y ancianos, ¿quién fue el primero en atacarlos? Amalek. No atacó al frente del ejército. Atacó por detrás, a los más débiles, a los rezagados, a los enfermos que no podían defenderse. Deuteronomio 25 horas y 18 minutos lo registra. Te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Lo que Amalek hizo fue tan cobarde, tan maligno, que Dios pronunció una sentencia que nunca pronunció contra ningún otro pueblo. Éxodo 17:14 dice, Dios dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el versículo 16, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De generación en generación. Dios no declaró una batalla. Declaró una guerra eterna. ¿Por qué? Porque Amalek no solo atacó a un pueblo. Atacó al pueblo que Dios había elegido. Y atacar lo que Dios protege tiene consecuencias eternas. Piensa en esto. Esau odió a Jacob. De Esaú nació Edom, que odió a Israel. De Edom nació Amalek, que atacó a Israel por la espalda. Y este odio no se detuvo. Siguió transmitiéndose de generación en generación, exactamente como Dios lo advirtió. El odio no muere con quien lo siembra. Se hereda. Se multiplica. Se transforma. Y como verás a continuación, siglos después ese mismo odio llegó hasta el corazón del imperio persa, hasta lo que hoy llamamos Irán, y casi logra eliminar al pueblo de Dios para siempre. Avancemos cientos de años. Los judíos están exiliados en el imperio persa, lo que hoy es Irán. Y en la corte del rey Asuero aparece un hombre llamado Amán. Esther 3:1 lo identifica con 3 palabras escalofriantes. Amán, hijo de Amedata, Agageo. Agagio. Descendiente de Agag, rey de los amalecitas. El mismo pueblo que Dios había sentenciado a destrucción. El nieto espiritual de Amalek. El heredero del odio de Esaú. Ahí estaba, siglos después, en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Y su objetivo era uno solo: exterminar a todos los judíos de la tierra. Amán odiaba especialmente a un judío llamado Mardoqueo, que se negaba a arrodillarse ante él. Pero Amán no se conformó con vengarse de un solo hombre. Esther 3:6 dice que tuvo en poco echar mano solo a Mardoqueo, sino que procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero. Convenció al rey de firmar un decreto. En una fecha específica, el día 13 del mes 12, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, serían asesinados. Sus bienes confiscados. Un genocidio planificado con fecha y hora. Cartas selladas con el anillo del rey fueron enviadas a las 127 provincias del imperio persa. Era una sentencia de muerte para todo un pueblo. Pero Dios ya había movido sus piezas. Antes de que Amán concibiera su plan, Dios había puesto a una joven judía huérfana como reina de Persia. Su nombre era Esther. Nadie en el palacio sabía que era judía. Mardoqueo, su primo que la había criado como hija, le envió un mensaje urgente: no pienses que por estar en el palacio te vas a librar. Si callas en este momento, el alivio vendrá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora. Dios no puso a Esther en el trono por casualidad. La puso allí para este momento exacto. En Persia había una ley. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Ni siquiera la reina. El castigo era la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro como señal de perdón. Esther ayunó 3 días con todo su pueblo, y dijo las palabras más valientes del Antiguo Testamento: entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Se vistió con sus mejores galas y caminó hacia la sala del trono sin invitación. Cada paso podía ser el último. Y cuando el rey la vio, extendió el cetro. Dios había abierto la puerta. Y lo que siguió destruyó el plan de Amán para siempre. Esther reveló la verdad. Señaló a Amán y dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey estalló en ira.
Y en uno de los giros más poéticos de toda la escritura, Amán terminó colgado en la misma horca de más de 20 metros que él había construido para Mardoqueo. El decreto de exterminio fue revocado. Los judíos fueron salvados. Y la fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta el día de hoy, nació de ese momento. El descendiente de Amalek intentó terminar lo que su antepasado empezó. Pero Dios protegió a su pueblo a través de una huérfana que tuvo el coraje de arriesgar todo. ¿Notaste la cronología? Dios puso a Esther en el trono antes de que Amán planeara el exterminio. Dios no reaccionó ante el peligro. Se adelantó. Preparó la solución antes de que existiera el problema. Si hoy sientes que estás en una situación imposible, quiero que entiendas algo: Dios ya movió las piezas. Antes de que supieras que tenías un enemigo, Dios ya estaba preparando tu liberación. Tú no puedes ver lo que Él ya hizo entre bastidores. Pero está ahí, como Esther en el trono, esperando el momento exacto. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más sorprendente. Porque Dios no solo protegió a Israel de Persia. En un momento de la historia, Dios usó a Persia para salvar a Israel. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios levantó a un rey persa llamado Ciro el Grande. Y este rey hizo algo que nadie esperaba: liberó a los judíos. Les permitió regresar a Jerusalén. Les devolvió los tesoros del templo. Y les dio permiso para reconstruir la casa de Dios. Esdras 1:2 registra sus palabras: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pero lo más asombroso no fue lo que Ciro hizo. Fue que Dios lo anunció 150 años antes de que Ciro naciera. Isaías 44:28 dice: Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Y en Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Dios llamó a un rey pagano por nombre antes de que existiera. Le dijo exactamente lo que haría. Y Ciro lo hizo sin siquiera saber que estaba cumpliendo una profecía escrita siglos antes. Dios controla la historia, incluso a los reyes que no le conocen. Ciro no era judío. No adoraba al Dios de Israel. Era un rey persa pagano. Y sin embargo, Dios lo llamó mi pastor y mi ungido. Dios usó al líder de lo que hoy es Irán para salvar a su pueblo. Esto debería cambiar tu perspectiva sobre cómo Dios trabaja. Él no está limitado a usar solo a los que le conocen. Puede mover el corazón de tu jefe, de un juez, de un doctor, de un extraño, para cumplir su propósito en tu vida. Proverbios 21:1 lo dice claro: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. Otro hombre de Dios que vivió en el corazón del imperio persa fue Daniel. Había sido llevado cautivo a Babilonia siendo joven, y cuando Persia conquistó Babilonia, Daniel siguió sirviendo en el gobierno persa. El rey Darío lo nombró gobernador sobre todo el reino. Pero los funcionarios persas lo odiaban. No por incompetencia. Al contrario, Daniel era tan íntegro que no encontraban ningún defecto en él. Entonces buscaron atacarlo por el único punto que no podía negociar: su fe. Convencieron al rey de firmar un decreto: durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios, excepto al rey. El castigo: ser arrojado al foso de los leones. Daniel sabía del decreto. Sabía que orar significaba morir. Y sin embargo, Daniel 6:10 dice que, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cerró las ventanas. No oró en secreto. No buscó un compromiso. Abrió las ventanas de par en par hacia Jerusalén y oró como siempre. Daniel sabía que un decreto humano no podía anular su pacto con Dios. Y fue arrojado al foso de los leones. El rey Darío pasó toda la noche sin dormir, sin comer, angustiado. Al amanecer corrió al foso y gritó con voz trémula: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y desde la oscuridad del foso, la voz de Daniel respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ni un rasguño, ni una herida.
Un hombre que pasó la noche con bestias hambrientas salió como si hubiera dormido en una cama de seda. Daniel 6:23 dice: ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel vivió toda su vida en territorio enemigo. Primero Babilonia, luego Persia. Nunca estuvo en un lugar seguro. Nunca estuvo rodeado de personas que compartieran su fe. Y sin embargo, nunca dejó de orar. Nunca dejó de confiar. Nunca cerró sus ventanas. Tal vez tú también sientes que vives en territorio hostil. Tu trabajo, tu familia, tu entorno. Lugares donde creer en Dios no es popular. Donde orar parece ridículo. Pero el mismo Dios que cerró la boca de los leones para Daniel puede cerrar la boca de todo lo que amenaza tu vida. No cierres tus ventanas. Sigue orando. Pero Daniel no solo sobrevivió en Persia. Dios le dio visiones proféticas sobre el futuro del imperio persa y su relación con Israel. En Daniel capítulo 8, el profeta vio un carnero con 2 cuernos. El ángel Gabriel le explicó: el carnero que viste son los reyes de Media y de Persia. Y vio cómo ese carnero era derrotado por un macho cabrío que venía del occidente, Grecia, bajo Alejandro Magno. Dios le mostró a Daniel, en tierra persa, la caída del imperio que lo había adoptado. Cada visión confirmaba lo mismo: Dios controla el ascenso y la caída de los imperios. Persia incluida. Ahora llegamos a la profecía que conecta todo con los titulares de hoy. Ezequiel capítulos 38 y 39 describen una gran coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos tiempos. Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Y entre las naciones aliadas de Gog, Ezequiel 38:5 menciona explícitamente a Persia. Persia. El nombre antiguo de lo que hoy es Irán. Escrito hace más de 2500 años. Un profeta hebreo en el exilio escribió que Persia estaría en una coalición contra Israel en los últimos tiempos. Y hoy, Irán lidera abiertamente esa hostilidad. Pero la profecía de Ezequiel no termina con el ataque. Termina con la respuesta de Dios. Ezequiel 38:18-19 dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira. Porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado. Y en Ezequiel 39:4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. Dios no dijo: quizás. Dijo: caerás. Con la misma certeza que si ya hubiera ocurrido. Porque para Dios, lo que Él declara ya está hecho. Ninguna coalición, ningún ejército, ninguna potencia nuclear puede prevalecer contra lo que Dios ha prometido proteger. Hay algo fascinante en la relación bíblica entre Israel e Irán. No siempre fue de odio. Ciro liberó a los judíos. Artajerjes apoyó a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Incluso Esther fue reina de Persia. Hubo momentos donde Persia fue instrumento de bendición para Israel. Pero también hubo Amán, que intentó exterminarlos. Y hay profecías que hablan de Persia como parte de una coalición futura contra ellos. La historia de Israel e Irán no es una línea recta de odio. Es un péndulo que Dios controla. A veces Persia bendice, a veces ataca. Pero en cada caso, Dios tiene la última palabra. Quizás te preguntas: si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que estas naciones se enfrenten? ¿Por qué no detiene el odio de una vez? La respuesta está en toda la Biblia. Dios permite los conflictos para cumplir sus propósitos. Usó la rivalidad de Esaú y Jacob para separar 2 naciones con destinos diferentes. Usó a Amán para revelar el coraje de Esther. Usó a Ciro para cumplir la profecía de Isaías. Usó el foso de los leones para mostrar su poder a todo un imperio. Dios no es un espectador de la historia. Dios es el autor. Y cada conflicto, por doloroso que sea, tiene un propósito que solo Él puede ver completo. Hay una promesa que Dios hizo que ninguna nación ha podido romper. Génesis 12:3, la promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Cada imperio que intentó destruir a Israel dejó de existir. Egipto perdió su poder. Assyria desapareció. Babilonia cayó. Roma se desmoronó. El imperio persa fue conquistado. Pero Israel sigue aquí. Después de esclavitud, exilio, persecución, holocausto y guerra constante,
El pueblo que Dios eligió sigue existiendo. Porque la promesa de Dios no depende de la fuerza del pueblo. Depende de la fidelidad de Dios. ¿Qué significa todo esto para ti? Significa que el mismo Dios que controló el destino de imperios controla tu vida. El mismo Dios que llamó a Ciro por nombre antes de que naciera ya sabe tu nombre. El mismo Dios que puso a Esther en el trono antes del peligro ya preparó tu salida antes de tu crisis. El mismo Dios que cerró la boca de los leones puede cerrar la boca de todo lo que te amenaza. No importa lo que veas en las noticias. No importa cuán oscuro parezca el mundo. Dios tiene el control. Siempre lo tuvo. Siempre lo tendrá. Isaías 46 horas y 10 minutos. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios dijo que 2 naciones nacerían de Rebeca. Se cumplió. Dios dijo que tendría guerra con Amalek de generación en generación. Se cumplió. Dios dijo que Ciro liberaría a su pueblo 150 años antes. Se cumplió. Dios dijo que protegería a Israel de la destrucción de Amán. Se cumplió. Dios dijo que salvaría a Daniel en el foso de los leones. Se cumplió. Y Dios dijo que Persia estaría en una coalición contra Israel en los últimos tiempos. Mira los titulares de hoy. Dios lo dijo. Dios lo cumplió. Dios lo cumplirá. Si esta palabra encendió algo en tu corazón, si hoy entendiste que Dios controla la historia desde antes de que empiece, déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y suscríbete a Palabra Eterna, porque la palabra de Dios es la única que nunca falla.